El Liceo de Atenas, fundado por Aristóteles en el año 335 a.C., funcionó como una comunidad intelectual dinámica durante los años en que el filósofo dirigió personalmente sus actividades, hasta su marcha en el año 323 a.C. al exilio. A diferencia de instituciones más rígidas, el Liceo combinaba investigación, docencia y vida en común, con una organización relativamente estructurada según el tipo de enseñanza. Las fuentes antiguas, especialmente testimonios indirectos y la propia obra aristotélica, sugieren que el día se dividía en dos grandes momentos. Por la mañana tenían lugar las lecciones más técnicas y difíciles, conocidas como acromáticas o esotéricas, con S, dirigidas a un grupo reducido de discípulos, unos pocos, que eran discípulos avanzados. En estas sesiones se trataban temas complejos relativos a lógica, metafísica, física, biología y teoría del conocimiento. Eran clases exigentes con un alto grado de especialización donde Aristóteles desarrollaba investigaciones originales y discutía problemas en profundidad. Por la tarde, en cambio, se impartían enseñanzas más accesibles, llamadas exotéricas con X, destinadas a un público más amplio. Estas incluían retórica, ética y política, materias útiles para la vida pública ateniense. Es probable que estas sesiones fueran más abiertas, incluso con asistentes ocasionales, y que adoptaran un tono menos técnico. Así, el liceo combinaba una función educativa general con otra claramente investigadora, y en cuanto al método de enseñanza, era activo y dialógico. Aristóteles no se limitaba a exponer, sino que también fomentaba la discusión, el análisis de casos y la observación empírica. De hecho, uno de los rasgos distintivos del Liceo fue su apuesta o su interés por la recopilación sistemática de datos, algo que se hacía especialmente en biología y política. Los miembros del Liceo reunían constituciones de ciudades, estudiaban especies animales y analizaban fenómenos naturales, lo que convertía al centro en un verdadero laboratorio intelectual y también en una especie de gran universidad. En cuanto a los estudiantes, existía una diferenciación informal entre niveles. Algunos discípulos eran colaboradores cercanos del maestro, de Aristóteles, participando en investigaciones y redacción de textos. Otros se encontraban en etapas iniciales de su formación, recibiendo una enseñanza más general. No hay evidencia de exámenes o títulos, pero sí de un progreso basado en la participación y el dominio de los temas, de los conceptos, de las ideas, de las disciplinas de estudio. El número de miembros se cree que era de aproximadamente unas decenas de estudiantes.